Buenos días desde México. A nombre de la Universidad de Monterrey, les damos la bienvenida al encuentro virtual ¿Cómo son las políticas de desinstitucionalización de adolescentes y jóvenes en América Latina? Ahora le doy la palabra a Mariana Incarnato, quien es fundadora de Doncel y también de la Red Latinoamericana de Egresados de Protección, organismos coordinadores de la investigación titulada Modalidades de acompañamiento de las transiciones de adolescentes y jóvenes del sistema de cuidados alternativos a la vida autónoma en América Latina, y de la cual hoy se presentarán los principales hallazgos. Adelante, Mariana. Gracias, Leticia. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Voy a empezar agradeciendo especialmente la asistencia de miembros representantes de los estados, las organizaciones sociales, los referentes académicos, jóvenes de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suiza y Uruguay, que están hoy aquí. Este proyecto se llevó adelante en el marco de un convenio entre la Asociación Civil Doncel de Argentina, como representante de la Red Latinoamericana de Egresados de Protección, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Para su implementación se realizaron alianzas con la Universidad de Monterrey, la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y la Fundación Pequeños Gigantes de México, la Asociación Facendo Historia de Brasil, Wagner de Perú, la Asociación Colombiana de Egreso de Protección Estatal, ACEP, y la Fundación TIA de Bolivia. La investigación contó con el apoyo de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe y de Hope and Homes for Children. La participación especial de los jóvenes de la Red Latinoamericana, que me gustaría mencionar también aquí, Jazmín Pérez Casani, que la van a escuchar en un rato, Gustavo Guarachi Ríos y Mario Luis Bustos de Bolivia, Majira Victoria dos Santos de Brasil, John Eduardo Angulo Riascos y Michael Londoño de Colombia, Marta Guadalupe Benavides Cervantes, de Pequeños Gigantes en México. Me gustaría que pudiéramos ver la agenda del día de hoy. Muy brevemente, antes de dar la palabra a la apertura a Esther Ruiz y a Luis Pedernera, quienes nos acompañan cordialmente hoy, quiero mostrarles de qué se va a tratar este evento. Vamos a escuchar cuáles son los principales hallazgos, escucharemos la voz de los jóvenes, las jóvenes que participaron de la investigación. También escucharemos cuáles son las principales recomendaciones que el estudio sugiere para la modificación de las políticas, la implementación de las políticas públicas de los países que participaron de este estudio. Para cerrar, vamos a escuchar la palabra de Laura Trejo, que es una de las representantes del Comité Joven de la Red Latinoamericana de Egresados de Protección, y mi palabra. Me gustaría pedirles que utilicen el chat para hacer preguntas, si así lo requieren. Posiblemente no tengamos tiempo de responderlas en este evento, pero sí nos comprometemos a hacerle lugar en los días venideros. Bueno, voy a hacer unas pequeñas palabras de apertura personales para este momento. Estoy agradecida y realmente emocionada por encontrarme aquí con ustedes a pesar de esta situación tan compleja que estamos viviendo a nivel global. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que están aquí hoy para encontrarse con los jóvenes que han participado de esta investigación y sus testimonios. Adolescentes y jóvenes que viven además militando para mejorar la calidad de los cuidados alternativos en América Latina, que
que todos sabemos es precaria e insuficiente. Quiero decirles que esta investigación ha logrado su objetivo, es decir, que el saber de los y las jóvenes, el saber que tienen sobre aquello que han vivido durante sus años de cuidado y en sus egresos, se ha transformado en evidencia. Evidencia no solo sobre cómo son las trayectorias post-egreso, sino sobre cuáles son las políticas de estos países en los que vivimos y luego cómo llegan a cada adolescente y joven, cuánto las registra, las recepta, las considera un derecho ejercido o no. Pero además, y creo más importante, esta investigación aporta un norte sobre lo que sí funciona. Ese es el espíritu de este estudio. Poner la lupa en lo que sí funciona para acercarlo a los estados y profundizarlo. Cuando uno pregunta a un joven, a una joven, ¿cómo te sentiste en tal oportunidad, en una entrevista? ¿Qué te pasó en tal o cual circunstancia? ¿Qué recordás de tal momento? Le está pidiendo que le dé su palabra al mundo, es decir, que su palabra se una a la de muchos otros para cambiar algo. Eso es lo que vamos a ver hoy aquí. Sin embargo, la evidencia, la experiencia por sí sola, tienen un efecto relativo en la transformación de la realidad. Son los militantes, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes quienes deben tomar la palabra y llevarla hasta los escritorios para que en un movimiento persistente no quede más opción a los estados que dar respuesta a estas situaciones. En particular, las que hacen al cuidado excepcional, que debemos decirlo, en América Latina resultan inaceptables muchas veces en términos de derechos humanos. Esto es lo que está sucediendo en cada país de la región, en Argentina, con el colectivo de la Guía de Egreso y la Ley de Egreso Asistido, impulsada por jóvenes y organizaciones, con el Comité Joven de la Red Latinoamericana, que cuenta con 10 países entre sus miembros, con ACEP en Colombia, con Dejando Huellas en Bolivia, y así estos grupos de adolescentes y jóvenes incipientes e incidentes dan muestra de que son imprescindibles para hacer más robusto e igualitario el sistema en el que viven o han vivido. Por último, me gustaría decirles, y esto es una palabra personal, me parece que es el momento de dejar de utilizar eufemismos y decir que no hay cuidado institucional que alcance donde no haya un ambiente familiar garantizado, cualquiera sea el concepto de familia que querramos construir. Por eso quiero pedirles que tomemos esta investigación y estos resultados como un paso para pensar y trabajar sobre la transformación completa del sistema de cuidados alternativos. Muchas gracias. Voy a dar entonces la palabra a Esther Ruiz. Esther es licenciada en Letras, máster en Cooperación Internacional al Desarrollo. Ha dedicado su vida profesional a trabajar en cooperación internacional con foco en los derechos de la niñez. Ha pasado por el Comité Español de UNICEF, la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, y desde 2007 trabaja en la oficina de UNICEF para América Latina y el Caribe. Gracias, Esther, y además es uno de los socios del proyecto. Muchas gracias, Diana. Muy buenos días y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan y todos los que nos acompañan hoy. Yo no me quiero extender mucho porque creo que hoy es una oportunidad principalmente para oír a los jóvenes que nos acompañan. Yo quiero retomar algunas de las palabras de Mariana de que este estudio tiene un foco propositivo, es saber qué funciona y qué no funciona con objeto de poder corregir. Y creo que a pesar del reto que vivimos ahora mismo todas y todas por la situación de la pandemia del COVID, también nos ofrece oportunidades y es una época en las que tenemos que estar abiertos para los cambios y los ajustes y queremos que estos sean para bien. Yo solo quiero hacer una pequeña introducción
y decirles que desde UNICEF el tema de niños y niñas institucionalizados es una prioridad. O sea, estamos priorizando que niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe sean desinstitucionalizados y ayudar y trabajar de la mano de los gobiernos y de la sociedad civil para que esto ocurra lo antes posible. La institucionalización al final es una forma de violencia. Durante mucho tiempo, e incluso hoy en día, y es un riesgo que corremos ante la coyuntura actual en la que ya se prevé que la pobreza crezca de forma terrible en los próximos meses y el próximo año en la región como consecuencia del COVID, es que la pobreza o la violencia en sus múltiples expresiones han sido las causas predominantes de la separación de niños, niñas y adolescentes de sus padres, ¿no? Y luego en un escalón quizás en algunos casos también es el consumo de drogas, de alcohol, el tema de salud mental y discapacidad, tanto del niño como de sus cuidadores. Estos también son factores de riesgos para la separación. Y actualmente a estos factores creo que hay que sumar otros en la región, desde hace un par de años pues, con el tema del aumento de la migración, tanto en Centroamérica hacia el norte como la crisis migratoria venezolana, pues ahí también hemos tenido mayor separación familiar, adolescentes y jóvenes que están migrando solos y que quedan también en ocasiones institucionalizados, y otras situaciones humanitarias o desastres naturales, y ahora actualmente el tema del COVID, como les decía. Nosotros creemos que se requiere un cambio de enfoque por parte de los entes rectores que se ocupan del tema de institucionalización y sobre todo de aquellos que deciden sobre esa medida de protección para un niño o niña, ¿no? Normalmente en la mayoría de los países de la región suele ser el sistema judicial, y creo que todos tenemos que cambiar la mente y ayudar a que así sea, porque incluso a día de hoy muchas veces creen desde el sector judicial o desde la entidad que toma la decisión que la única forma en ocasiones de proteger a un niño o niña es justamente institucionalizándolo, ¿no? Entonces creo que tenemos que recordar que debe ser la medida de último recurso y por el menor tiempo posible, como dicen las directrices de Naciones Unidas sobre el tema. Por eso creo que todos tenemos que fortalecer nuestro trabajo en la materia y nuestro conocimiento de este tema para favorecer la desinstitucionalización. Creo que necesitamos, ¿no?, una mayor voluntad política. Creo que a nivel legislativo la región de América Latina y el Caribe ha hecho grandes avances, pero el tema es cómo lo implementamos. Creo que tenemos que, y este es un buen ejemplo, que ser capaces de articular mejor entre los distintos actores que trabajamos en la materia. Este es un tema no de una sola institución del gobierno, sino del gobierno en general, a veces incluso actores que no vemos como importantes. Puede ser importante que el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, esté presente, porque una de las razones por las que se está separando una familia es porque no tienen un lugar adecuado para vivir. Entonces, toda esa mayor coordinación es fundamental, la coordinación con la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema, con instituciones religiosas que se ocupan muchas veces también de distintas instituciones, y sobre todo, y vuelvo a destacar, en diálogo con aquellos afectados, con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y como dice el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el tema de participación de ellos, el escuchar sus voces, tiene que estar asegurado. Creo que en América Latina y el Caribe hay una apuesta fuerte por cambiar las cosas, que como digo, esperamos que no se eche hacia atrás por las consecuencias del COVID. En muchos países el COVID ha hecho que muchos niños, niñas y adolescentes puedan volver a sus casas y sean acompañados, se han visto nuevas formas de comunicarse en aquellos lugares donde no se podían hacer visitas y los niños seguían institucionalizados, por ejemplo, con más llamadas, con temas virtuales, etc. Pero aún así, vuelvo a insistir, el ideal es que ojalá en muy pocos años no haya ni un solo niño, niña y adolescente institucionalizado, sino que todos estén o con sus familias o con modalidades de familia y sean acompañados. Una vez más, solo destacar que este estudio nos da muchas herramientas a todos los que trabajamos en la materia y que vienen de los principales afectados, de jóvenes hoy en día que han estado como niños, niñas o adolescentes en ese sistema de protección, que han estado institucionalizados y que nos dicen, y no quiero ser yo y no me quiero adelantar a lo que ellos van a decir, que nos dicen
cosas sumamente importantes de las que tenemos que aprender para hacer las cosas distintas. Y como digo, a pesar de las dificultades, creo que tomemos este momento como una oportunidad para empezar a hacer esas cosas distintas y para trabajar de la mano. Agradecemos todas sus preguntas, sus reflexiones sobre el tema para seguir trabajando juntos y juntas para cambiar este tema y, como digo, que ojalá en unos años celebremos que en América Latina y el Caribe ni un solo niño está institucionalizado, sino que vive o con su familia ampliada o con un cuidador o una familia sustituta. Muchas gracias y una vez más, gracias por acompañarnos. Gracias, Esther. Muchas gracias. Y bueno, voy a dar la palabra a Luis Pedernera. Luis es el presidente del Comité por los Derechos del Niño, a quien agradecemos nuevamente haya aceptado nuestra invitación para estar presente aquí hoy con este tema tan clave que vamos a estar discutiendo. Así que, Luis, gracias y te doy la palabra. Gracias, Mariana. Gracias a don Cel por la invitación. Es un gusto estar participando en la presentación de esta investigación, de esta publicación, que sin embargo que es una contribución importante al trabajo por la desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes en nuestra región. Yo creo que este tema es una de las grandes cuentas pendientes que tiene nuestra región. Voy a hacer una presentación dividiendo lo que el comité viene haciendo, lo que el comité dice a los estados y quizás alguna perspectiva a futuro. El comité no tiene un comentario general sobre niños privados del cuidado familiar o niños en instituciones. Sin embargo, tenemos, por el mecanismo del tercer protocolo de investigaciones, hemos realizado una investigación a Chile por la muerte de niños en el Sename. Ahí están definidos algunos estándares que el comité entiende corresponden a esa investigación. Esa investigación está publicada en nuestra página web. En estos momentos estamos trabajando el Comité de Derechos del Niño y el Comité de Personas con Discapacidad para ajustar algunos estándares, y dentro del debate se encuentra la institucionalización de niños con discapacidad. Estamos tratando de mejorar nuestra comprensión de esa temática en conjunto con el Comité de Personas con Discapacidad. Y nuestro próximo día de debate general, que se iba a desarrollar en septiembre próximo, pero por razones obvias de la crisis sanitaria se ha pospuesto para el año próximo, va a ser niños privados del entorno familiar. Entonces, de paso anuncio que esperamos que puedan en septiembre del año próximo, si todo ocurre como planificamos, puedan estar contribuyendo a ese día de debate, porque el comité necesita insumos también para pensar su trabajo y pensar su enfoque. Y luego todo lo que nosotros hacemos en nuestros documentos de conclusiones y observaciones. Eso, el pensamiento del comité está marcado claramente en lo que le ha dicho a los estados en este último tiempo de nuestra región. Yo quiero marcar algunas cuestiones que el comité ha marcado como preocupantes. Lo primero es que para trabajar en la desinstitucionalización se necesitan estrategias integrales para la desinstitucionalización. Y esas estrategias necesitan de coordinación y de datos. No puede pensarse como se ha pensado históricamente la política hacia adentro de la institución, sino que tiene que pensarse la institución hacia afuera. En el terreno de la institucionalización de niños nosotros encontramos muchos vacíos de información, y esos vacíos de información lo que provocan es la falta de claridad para determinar los problemas
a los que nos enfrentamos en una perspectiva de derechos del niño, pero también para proyectar y para evaluar las políticas que se desarrollan. La otra cuestión es la necesidad de que estas políticas tengan un anclaje a nivel municipal y local. No puede pensarse lo comunitario si no tiene un correlato a nivel del trabajo en los municipios y en las comunidades locales. El comité ha marcado a algunos estados en particular algunas cuestiones que son de primer orden para atender la cuestión de niños institucionalizados. Primero, no construcción de más centros a gran escala. Lo segundo, moratorias en el ingreso en estados que son estados en donde la situación es preocupante. Un calendario de cierre de las instituciones y en algunos países le hemos dicho a los estados que los programas de voluntariado deben suspenderse. Los voluntarios que van a los países a realizar tareas en los centros, lo único que hacen es reforzar una idea de que la institucionalización es una cosa buena, y el comité ha pedido que esos programas de voluntariado deben suspenderse. También el comité le ha marcado a los estados la necesidad de que las decisiones sobre institucionalización se revisen periódicamente y que sean supervisadas por los mecanismos, en especial los mecanismos de prevención de la tortura, pero que si no existen, que se establezcan mecanismos de supervisión independiente que revisen periódicamente las condiciones en las que se encuentran niños, niñas y adolescentes internados. Y hay dos cuestiones que se tornan también fundamentales en nuestra región, y son la lucha contra la impunidad y la corrupción, cuando ocurren hechos sobre los que hay que lamentar pérdida de vida de niños y niñas. Eso debe tener un correlato con la reparación integral a los niños. La mayoría, hemos visto que muchas veces estos niños quedan librados a su suerte, lo que refuerza el sufrimiento y el aislamiento y la soledad que viven esos niños. También los procesos de formación son fundamentales. No puede haber transformación si no hay formación. Y la formación nosotros la entendemos no como un curso que ocurre cada tanto, sino como un proceso de formación permanente y continuo. Y fundamentalmente en dos áreas, la justicia y la de la administración. Porque es con la formación en donde empezamos a derribar las resistencias que operan fundamentalmente basadas en creencias y en modelos que se han desarrollado durante décadas en nuestro continente. El comité ha percibido grandes resistencias al cambio que provienen fundamentalmente de las mismas instituciones, y eso tiene que ser trabajado y abordado. Yo me alegro que este enfoque retome la voz de los niños, porque la voz de los adolescentes en particular, fundamentalmente porque la voz de los niños, niñas y adolescentes institucionalizados es una voz especialmente descalificada. Yo solo traigo a la memoria, porque no tenemos que olvidar lo que ocurrió un 8 de marzo del 2017 en Guatemala, en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde murieron 41 niñas en un incendio. Y esas niñas habían denunciado un esquema de trata de personas, de abusos sexuales, y su voz fue descalificada, y al poco tiempo ocurrió lo que ocurrió. Entonces esa idea de que los niños, las niñas, las adolescentes no tienen nada para decirnos, hay que definitivamente erradicarla, y por eso un documento de esta envergadura, en donde egresados del sistema cuentan sus vivencias, es una cuestión importante a recalcar. Pero también es necesario que todo el proceso
durante la institucionalización esté marcado por la consulta y por escuchar la voz de los niños y de las niñas. No puede pensarse un proceso sin que se tenga en cuenta su voz para todo, para la planificación, para la evaluación y para pensar la salida. También me alegra que esto haya sido producto del trabajo con adolescentes, porque generalmente a la descalificación de su voz está la descalificación que viene de que los adolescentes son eso, adolecen y son incapaces de algo, porque su condición de adolecer les impide la posibilidad de desarrollar. Yo me inclino más a usar la definición que usa Michel Fisset sobre los adolescentes. Fisset rastrea el origen de la palabra, y el origen de la palabra parecería estar en una palabra de raíz indoeuropea, alere, que significa nutrir. Y el verbo nutrir en el origen etimológico se descomponía en tres vertientes. La primera, adolecere, que significa crecer. La segunda, adolescent, que está creciendo. Y la tercera, adultos, que dejó de crecer. ¿Por qué me inclino por eso? Porque desde esa perspectiva la adolescencia es una potencialidad. Los que estamos perdidos somos los adultos, que hemos dejado de crecer. Los adolescentes tienen la potencia del crecimiento, de lo nuevo, y desde esa perspectiva tienen mucho que aportar al proyecto de construcción de algo diferente por fuera de la institución. Los hijos del Estado, como lo llama un sociólogo uruguayo, son aquellos niños, niñas y adolescentes a los que se les amputó la posibilidad de construir su pertenencia social y ser sujeto de derecho y de un proyecto de vida independiente. La Convención de los Derechos del Niño el año pasado cumplió 30 años y hay unas autoras que afirman de que es el instrumento de derechos humanos más ratificado en la historia de Naciones Unidas, y eso ha generado una comunidad, dicen estas autoras, moral universal, que en determinado momento histórico reaccionó frente a las condiciones de vida que se imponen a niños, niñas y adolescentes. Pero en América Latina todavía vivimos mucho de la retórica y las reformas son cosméticas. Hay dos palabras que están de moda y son los sistemas de protección. Y los sistemas de protección son que los derechos humanos tengan su mayor vigencia en todos los ámbitos de la vida y que los niños estén incorporados en el disfrute y el goce de esos derechos en la vida normal que desarrollamos todos los habitantes, que disfruten del sistema educativo como disfrutan todos los niños, que puedan acceder a un servicio de salud de calidad, como lo hacen la mayoría de los niños, que puedan beneficiarse de la seguridad social, de una vivienda y del derecho a crecer en una familia o en la comunidad. Son cuestiones esenciales. Y uno repite por ahí, o se ha vuelto una moda repetir sistemas de protección. Yo creo que hay que trascender a la retórica. Es momento de que la retórica dé paso a que algo ocurra en la realidad, porque si no, reafirmamos una idea que está muy lejos del objetivo que nos planteamos. Y fundamentalmente porque, a pesar de que en América Latina ha avanzado en este tiempo en términos de construcción normativa fundamentalmente, aún las respuestas siguen construyéndose con el orfanato como la principal respuesta, con la institucionalización como la principal respuesta. Yo le agradezco nuevamente a Doncel la posibilidad, animo a que en septiembre del año próximo puedan acompañar el debate que va a tener el comité sobre niños y el desarrollo de los niños en el entorno familiar, y que la voz sea el centro de cualquier política en esta materia, es una cuestión de primer orden
en estos momentos en nuestra región. Así que muchas gracias. Gracias, Luis. De nuevo, muchas gracias. Y seguramente allí estarán los y las jóvenes para dar su voz el año que viene en septiembre. Vamos a pasar a el segundo momento de esta reunión. Vamos a empezar a conocer los detalles, los hallazgos de la investigación. Le voy a pedir a Carla Villalta, doctora en Antropología Social por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, del programa de Antropología Política y Jurídica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que ha estado a cargo de esta investigación dentro del equipo, que tome la palabra. Gracias, Carla. Muchísimas gracias, Mariana. Realmente es un lujo poder estar aquí compartiendo, bueno, luego de las palabras de Esther, de Luis, tan precisas, en donde nos coloca las inquietudes y los propósitos que tuvo esta investigación que promovió Doncel, y aquí hago una vez más público el agradecimiento por haber sido convocada a participar en ella, y una participación que tomó la forma, se institucionalizó mediante un convenio con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, y creo que eso también habla de, digamos, de la apuesta a construir conocimiento riguroso, serio, fundado, y poder establecer instancias de investigación colaborativa entre quienes somos investigadores y nos dedicamos a este oficio, y quienes son activistas por los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y también, como lo señaló Mariana, de los propios adolescentes y jóvenes que se organizan, que toman la palabra, que comienzan en un proceso que es reciente, pero que está dando frutos muy significativos, a intentar incidir en la agenda pública y a colocar en sus propias metas, y esto me parece que es en sí mismo muy promisorio y también un hallazgo de la investigación. Como vemos en la próxima diapositiva, yo muy brevemente, en unos 10 minutos, les voy a contar cuál ha sido el enfoque general de la investigación, el propósito. En verdad, el propósito de esta indagación, que ha sido bastante ambiciosa, como verán, fue generar aprendizajes y recomendaciones para el desarrollo de políticas públicas de apoyo a la transición del sistema de cuidados alternativos a la vida independiente en 6 países de la región de América Latina: Bolivia, Brasil, Colombia, México, Perú y Argentina. Y el objetivo, entonces, el objetivo de índoles práctica, fue que las recomendaciones contribuyan a la reforma gradual de los sistemas de protección de derechos, desde un cuidado de tipo residencial, que aún predomina, hacia un cuidado de tipo familiar y con base comunitaria. El objetivo centralmente fue documentar y analizar entonces las políticas, estrategias, acciones desarrolladas por los estados nacionales para promover y acompañar la transición de los adolescentes desde el sistema de cuidados alternativos
hacia la vida autónoma, y así la indagación focalizó en las modalidades de acompañamiento de las transiciones que desarrollan o no los países que participaron en esta investigación. Relevando también si el derecho, si el denominado derecho a la autonomía progresiva, es considerado una dimensión del cuidado abordado concretamente ese hecho en diferentes dimensiones de la vida de los jóvenes: trabajo y educación, fortalecimiento familiar, apoyo social, vivienda, salud. Ahora vamos por otra diapositiva. Entonces, el objetivo fue construir conocimientos sobre las acciones desarrolladas, acompañar esa inclusión social, considerando muy especialmente dos cuestiones. Por un lado, la voz de las y de los adolescentes y jóvenes, y por otro lado, intentando identificar las particularidades de los contextos locales. Todos nuestros países pertenecemos a esta región denominada América Latina, pero hay diferencias, singularidades allí que el estudio, si bien intentó reponer una mirada panorámica, pudo también precisar algunas singularidades. Bien, volviendo a la diapositiva anterior, si les parece, para esta indagación, ¿cuál fue la perspectiva analítica que sostuvimos, de la cual partimos? Partimos de una idea, la de que el tránsito de los y las adolescentes hacia su vida autónoma no puede entenderse solamente como una cuestión ligada a su capacidad individual, a su voluntad o al mérito. Entendemos que más allá de las creativas estrategias que los jóvenes despliegan y que pudimos conocer en este estudio, el acompañamiento del egreso de los dispositivos residenciales y el acompañamiento de la transición hacia una vida autónoma deben ser parte de los objetivos de los sistemas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y también informar sus estándares de calidad y fundamentalmente sus políticas de cuidado. Otra idea y otro punto de partida, ahora sí, la próxima diapositiva, fue la de precisar qué definición de adolescencia, recién lo escuchábamos a Luis abundar al respecto, no partir de una visión de la adolescencia que conduce solamente a pensarla desde el lugar de la falta, la incompletud o la carencia, sino antes bien poder pensar y conceptualizar la adolescencia como una etapa de adquisición de diferentes habilidades y herramientas, y esto, entendemos, resulta esencial para poder trabajar desde otra óptica, con otra perspectiva, el egreso de esos adolescentes, de esos jóvenes de los dispositivos residenciales, y también para contrarrestar una visión que puede resultar sumamente estigmatizante de los jóvenes que han crecido en instituciones. Esto es, digamos, una doble discriminación. No solo por ser adolescentes y adolecer de todo lo que los y las adultas sí tenemos, sino que además por haber carecido de la familia normal. Esto entre comillas. Entonces, creemos que esa conceptualización de la vida nos permite también revisar el concepto de autonomía progresiva, un derecho a la autonomía progresiva, pero no considerarlo desde una visión individualizada, individualizante, abstracta,
o bien meramente subjetivista o psicologista, sino antes bien poder comprender que la autonomía progresiva es una construcción compleja para la que son necesarios sostenes y apoyos materiales, emocionales, y sobre todo poder pensarla, que es una construcción que se realiza con otros, otras, otros, ¿sí? No es una adquisición solitaria ni lineal, no es solamente progresiva, acumulativa ni unidireccional, porque retratar así a la autonomía conlleva, esto es, puede llegar a producir, y esto lo hemos también identificado durante el trabajo de campo de esta investigación, producir un gran de angustia y una sensación de fracaso o frustración. Entonces, ahora sí, la próxima diapositiva, ya para ir finalizando, contarles que, bueno, este estudio de las transiciones, modalidades de acompañamiento, uno siempre cuando diseña una investigación establece recortes, ¿no? Y nuestro recorte claramente eran las acciones de acompañamiento del egreso, pero nos encontramos que a partir de focalizar en ellas se nos abría una ventana, ¿no? Allí entendemos este estudio como un prisma privilegiado para observar las fallas, incongruencias, debilidades que arrastra el sistema de protección de derechos. En efecto, los adolescentes que deben egresar de dispositivos residenciales, por ejemplo, por haber ya cumplido la mayoría de edad civil, fueron institucionalizados al haber sido objeto de una medida de protección excepcional que implicó la separación de su medio familiar, y durante su institucionalización, que en muchos casos se extiende durante largo tiempo, contraviniendo todo corpus iuris internacional de derechos humanos de la niñez, decía, durante su institucionalización, no solo los motivos que la originaron fueron revertidos, sino que en muchos casos identificamos fueron agravados y complejizados como consecuencia de la actuación del propio sistema de protección. Ahora sí, ya la última placa, para no acaparar más tiempo y dejarle la palabra a Florencia, con quien tanto Florencia como Dana, como Laila y como todos los investigadores de todos los países que participaron, hemos hecho un equipo de trabajo muy, muy intensivo y muy comprometido. Les decía, la estrategia metodológica que utilizamos para el presente estudio fue básicamente de carácter cualitativo, de tipo claramente exploratorio descriptivo. El trabajo se realizó de junio a agosto del año pasado, y básicamente lo que desarrollamos fueron entrevistas a informantes clave, a 5 tipos de informantes clave, allí están enumerados, y se realizaron, y esto fue lo más fructífero, entiendo yo, de este estudio, porque también resultó un punto de mira muy privilegiado, 13 grupos focales con adolescentes institucionalizados y con jóvenes que ya habían egresado de los dispositivos residenciales. Así, en el estudio participaron 100 adolescentes y jóvenes, varones y mujeres, de los 6 países que fueron seleccionados para desarrollar esta investigación. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carla. Vamos a dar lugar a Florencia Rodríguez, a su presentación, quien fue parte del equipo
de investigación, es licenciada en Psicología y maestranda de la Universidad de Buenos Aires en Investigación en Ciencias Sociales y responsable de investigación en Doncel. Flor, te escucho. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a presentar una síntesis de los principales hallazgos de este estudio. En primer lugar, lo que pudimos constatar en esta investigación es que entre los referentes del llamado sistema de protección que han sido consultados en este estudio, y en particular entre aquellos que trabajan directamente con niñas y adolescentes en el día a día, en todos está presente la sensación de que no hay sistema. Más allá de que la idea del sistema de protección aparece de diversas maneras en las legislaciones de cada uno de los países en donde se hizo este estudio, quedó evidenciado la falta de articulación, de corresponsabilidad y de integralidad en las políticas de infancia, sobre todo cuando se trata de niños y adolescentes que fueron separados de sus familias. Una vez que estos niños se encuentran alojados en los dispositivos de cuidado alternativos a la familia, pareciera que pasan a ser una exclusiva responsabilidad de los dispositivos residenciales. Esta situación se ve con mayor nitidez en el caso de adolescentes y jóvenes que han estado mucho tiempo institucionalizados. En el resto de los organismos del sistema, es decir, las defensorías, los juzgados, los organismos administrativos, prevalece una suerte de, o al menos así pareciera, una suerte de resignación respecto de que no hay mucho más para hacer con el adolescente, con la familia, con la comunidad, salvo esperar a que cumplan la mayoría de edad y que egresen de modo autónomo. De esta manera, la revisión periódica y regular de la medida por la cual fueron separados de familias y, por sobre todo, el fortalecimiento familiar, está muy lejos de cumplirse. Así, el llamado sistema de protección, al institucionalizar a niños y adolescentes, termina generando situaciones que perpetúan esa institucionalización. Esta sensación presente en los referentes del sistema se da en el marco de instituciones de protección en la región que son muy débiles y donde la escasez presupuestaria es una constante en todos los países. Esto se verifica en las capacidades operativas de los dispositivos residenciales, pero también del resto de las instituciones que componen el sistema de protección de la infancia. Y a esto me refiero con escaso personal, bajos salarios, infraestructura inadecuada, rotación constante de los equipos, escasa o nula capacitación y un trabajo orientado siempre a atender la urgencia. Esta característica de los sistemas en Latinoamérica tiene un componente muy fuerte de género. La mayoría de las personas que trabajan en estas instituciones y la mayoría de las personas que hoy en día estamos acá en este encuentro somos mujeres. Y es que las mujeres siempre han estado ligadas a las tareas de cuidado de personas que se traducen en una feminización del cuidado basado en estas desigualdades de género. Sabemos muchas veces que el trabajo del cuidado de las personas no es remunerado, pero cuando sí lo es, como en el caso de las instituciones formales de protección, lo es en estas condiciones. Con lo cual, esto es una gran deuda que tienen los estados nacionales en Latinoamérica para con las personas que trabajan en la restitución de derechos, que son muy demandadas laboral y emocionalmente, pero, por sobre todas las cosas, es una deuda con los niños y los adolescentes que son alcanzados por este sistema de cuidados alternativos. Un segundo hallazgo que surge de esta investigación y que está bastante vinculado con el primero, es que los dispositivos de cuidado residencial son altamente heterogéneos, tanto entre los países como al interior de cada uno de los países. Como bien sabemos, el sistema de cuidados alternativos en Latinoamérica está compuesto mayoritariamente por dispositivos de tipo residencial y de gestión privada, con una fuerte presencia de instituciones religiosas. Si bien muchas de estas entidades privadas están conveniadas con el Estado y son fiscalizadas, esta acción suele limitarse a cuestiones de índole administrativa. En los dispositivos que alojan niños y adolescentes no se aplican estándares mínimos de calidad de cuidado. La investigación realizada y la escucha atenta de las experiencias y las valoraciones de los adolescentes y jóvenes en relación con su tránsito institucional
nos permitió conocer de primera mano prácticas que no se condicen con la perspectiva de derechos. Si bien tanto las autoridades como los equipos técnicos de estos dispositivos de cuidado son los responsables más visibles, sabemos que la responsabilidad no se agota allí. Esta heterogeneidad que está presente en los dispositivos se ve reflejada en varios aspectos. En primer lugar, en los modos en que se garantizan los derechos de los niños. Las capacidades y los recursos de cada institución son muy diversas y muchas veces la garantía de acceso de derechos de los niños depende de las articulaciones o los acuerdos que las instituciones logren hacer con otras organizaciones, con algunas políticas públicas o incluso con empresas. En segundo lugar, la heterogeneidad de las instituciones queda evidenciada en la forma en que se interpretan los derechos de los niños y los adolescentes, según la orientación institucional. Y esto en la vida cotidiana de los adolescentes se traduce en distintos regímenes de salida, en regulación de las visitas, en acceso o no a la educación sexual integral y a los métodos anticonceptivos, en acceso o no a las tecnologías de información y de comunicación, que bueno, hoy en día en el marco de la pandemia es clarísimo que representan un derecho fundamental de las personas, estar conectados. En este sentido hay dispositivos que son abiertos e integrados al medio sociocomunitario y hay otros que se caracterizan por ser cerrados y reproducir una lógica endogámica. En los países como México, Perú y Bolivia, estas situaciones son bastante predominantes. Finalmente, la variabilidad y la heterogeneidad de los dispositivos también genera experiencias de egreso muy diversas y desiguales. Desde la perspectiva de las y los adolescentes, esto repercute en un trato poco igualitario, ya que algunos reciben más y mejor apoyo que otros. El tercer hallazgo de este estudio, y que se vincula con esto, como el acompañamiento y la preparación mientras se encuentran en los dispositivos es altamente desigual, los proyectos y las posibilidades de egreso son dispares. En nuestra investigación hemos escuchado relatos de jóvenes egresados que, por un lado, vivieron el egreso como un corte abrupto, como una expulsión de la institución o como un egreso forzado. Y por otro lado, de la vereda de enfrente, relatos de jóvenes que han experimentado el egreso como un proceso de mayor autonomía, de libertad, donde se sintieron escuchados, acompañados, orientados por distintos referentes, principalmente por trabajadores de los dispositivos. Esa es la variabilidad de los egresos hoy en día. A contramano de los tipos de egresos referidos por los funcionarios, esto es, los grandes egresos, egreso autónomo, egreso por mayoría de edad o revinculación familiar, los jóvenes construyen categorías más amplias y complejas para explicar sus transiciones. Por ejemplo, para ellos, la distinción que hay tajante entre revinculación familiar o egreso autónomo, en realidad no refleja adecuadamente la diversidad de sus trayectorias y la no linealidad ni fijeza de esos procesos. De hecho, este estudio ha podido constatar que los egresos que se clasifican de una u otra categoría engloban situaciones que son muy diversas. Por ejemplo, en los relatos de los jóvenes se ha dado cuenta de que muchas veces, cuando están próximos a cumplir la mayoría de edad, se promueve una revinculación familiar con algún pariente con el que nunca antes habían intentado revincularse. Si bien en algunos casos estas revinculaciones express funcionan, en la mayoría de los casos no, y los jóvenes quedan solos y sin contención. Esto puede y ha derivado en situación de calle, en reingresos a otro tipo de dispositivos, como hospitales psiquiátricos, hogares para madres o hogares para personas adultas. Y ante estas situaciones, los jóvenes sienten de que no hay una oferta de políticas públicas que dé respuesta, y como ya son mayores de 17 años, no se puede adoptar una medida de protección integral. Con lo cual, el reingreso al dispositivo de cuidado en el que estaban alojadas anteriormente, o a otro, depende de la buena voluntad o de la discrecionalidad de las autoridades de esos dispositivos. Finalmente, esta mirada tan fija sobre los egresos y las transiciones juveniles genera diseños excluyentes de los programas para el egreso. Por ejemplo, en el caso de Argentina, la reglamentación de la ley 27.364, que crea el programa de acompañamiento para el egreso, establece que los jóvenes no pueden participar del programa para el egreso autónomo si se considera que tuvieron una revinculación familiar. Una situación similar
en Brasil con el programa Aplica Joven. Por último, el último hallazgo de este estudio ha podido dar cuenta de que el egreso representa una de las instancias más complejas del tránsito que realizan los niños y adolescentes, y que el acompañamiento en todo el proceso se revela como una acción crucial. Sin embargo, este acompañamiento es abordado de manera dispar en la región. Solo Argentina, como bien dije, cuenta con una legislación específica que contempla extender la protección del Estado más allá de los 18 años. Las leyes de protección de niños de Bolivia, de Brasil, de Perú y de México mencionan de manera muy general que los dispositivos tienen una responsabilidad en preparar a los adolescentes para el egreso, principalmente orientándose a cuestiones de índole educativa o laboral. En lo que respecta a los programas y acciones estatales que hay destinadas a estos procesos, se puede destacar República Joven de Brasil, Proyecto Sueños, Oportunidades para Volar de Colombia y el Programa de Acompañamiento para el Egreso de Argentina. En Bolivia, México y Perú, las únicas iniciativas que hay son de tipo privadas. A pesar de que el egreso ha comenzado a visibilizarse, todas estas iniciativas son aún incipientes y limitadas en sus alcances, algunas más que otras. Desde la perspectiva de los jóvenes, los egresos están o parecen estar más vinculados al hecho de cumplir años y no por haber sido parte de un plan integral de restitución de derechos. Los esfuerzos individuales y aislados por parte de los trabajadores de los hogares y de los trabajadores de los programas de acompañamiento para el egreso, cuando los hay, no alcanzan para reemplazar la ausencia de políticas integrales que contemplen el egreso en toda su diversidad, lo que genera frustración tanto para los equipos, pero por sobre todo para los jóvenes que deben afrontar este proceso. Finalmente, por último, para cerrar, estos hallazgos nos permiten evidenciar que tanto la calidad del cuidado durante la infancia como las políticas y los programas de apoyo integral a las transiciones juveniles y la articulación entre estas dos instancias tienen un gran aporte para hacer para mejorar las experiencias de vida de los adolescentes y sus posibilidades de egreso. Para lograr que estos egresos puedan ser efectivos, es decir, que no impliquen un reingreso a otro dispositivo, y para evitar que los adolescentes queden expuestos a situaciones en las que sus derechos se vean vulnerados, o situaciones que se transformen en experiencias frustrantes que se atraviesan en soledad. Muchas gracias. Gracias, Florencia. Bueno, vamos a escuchar a las jóvenes que nos acompañan hoy. Edith Cáceres, en representación de Tía Bolivia, Jazmín Pérez Casani, que forma parte de Guía Egreso en Argentina, y un poco la mirada de cada una de ellas sobre esto que acabamos de escuchar. Adelante, Edith. O Jazmín, cualquiera de las dos que quiera iniciar. Jazmín. Bueno, voy yo entonces. Hola, gracias por hacernos parte de este encuentro, de esta presentación. Bueno, mi nombre es Jazmín, tengo 20 años, vivo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, desde los 12 años. Participo en Guía Egreso desde hace 3 años y estoy contenta por ser parte de este grupo que está creciendo. Actualmente formamos parte de la red latinoamericana porque nos parece importante que los jóvenes podamos tener voz y espacios de participación en la sociedad. Además de todo eso, bueno, me gusta mucho andar en bici y el helado dulce de leche. Cuando me contaron la idea de realizar investigación a nivel regional, me sorprendió porque era la primera vez que iba a ser parte de algo tan grande. Los datos y los registros reales
nos ayudan a poder pensar y crear de otra manera. Yo participé en la convocatoria de los jóvenes y en los grupos focales que se hicieron para escuchar y llevar adelante la investigación. Me sentí muy identificada con los relatos. Fue muy lindo saber que en otros países también estaba sucediendo. Por último, también participé en la presentación de la investigación regional que se hizo en el 4º Congreso de la Red Latinoamericana de Egresados de Protección, que fue en México. Para mí fue una linda experiencia haber podido compartir con mis compañeros y compañeras de la red. El estudio nos permitió poder darnos cuenta de lo que sí nos sirve y por ahí lo que no nos sirve para el egreso. A ver, lo que no nos sirve es la expulsión de las instituciones, la falta de apoyo y la revinculación con la familia de origen, la falta de soportes habitacionales también. Ahora voy a profundizar un poco más esto, que nos parece importante. En muchos hogares, a nivel regional, no se trabaja la revinculación familiar. Aún existe hogares con muchos y muchas niños y niñas y adolescentes. Esto implica que la atención y el cuidado no sea personalizado y que no se escuchen nuestros deseos. No se toma en cuenta el derecho a vivir en familia. Muchos y muchas de nosotros y nosotras al final sí terminamos revinculándonos con nuestras familias de origen, pero sin haber trabajado el problema principal. Entonces como que volvemos básicamente a lo mismo, como eso. Cumplir los 18 años nos da miedo. Sabemos que después de ese cumpleaños nuestra vida se transforma. Podemos tomar el miedo como impulso para seguir, como dijo una compañera, o el miedo nos paraliza. Si no estamos acompañados o acompañadas, ¿no? Pensar en el egreso nos asusta y nos angustia. No sabemos bien cuáles son nuestras opciones, no sabemos si vamos a poder seguir estudiando o si vamos a llegar a fin de mes. Otros ni siquiera se imaginan que ya nadie les va a acompañar al médico. Tampoco caen en cuenta de que para llevar una alimentación sana tienen que comer por lo menos 3 veces al día. Entonces, y tampoco tienen en cuenta que ya no va a haber quien les cocine cuando egresen. Si no les enseñaron, esto es un gran problema. Creemos también que la expulsión de los hogares, de los adolescentes, no es una respuesta válida. Se están negando nuestros derechos. Por ejemplo, en las casas de progreso donde yo vivía, si tenías 3 actas, te ibas. A ver. Bueno, y ahí las casas de progreso. Para quien no conozca, estos dispositivos son casas transitorias en las que convives con otros jóvenes, ya mayores de 18. La idea principal de estas casas es que puedas lograr la autonomía de la mejor manera. Pero en realidad ocurren otras cosas, porque no es suficiente tener una cama donde dormir, porque llevamos una mochila con nuestra historia, y si no la trabajamos después es más pesado. Tendría que ser transversal y considerar todas las dimensiones importantes para nuestras vidas. Yo creo que nosotros somos bastante fuertes y estamos donde estamos por nuestra resiliencia, pero no podemos solos ni solas. Lo que sirve es poder contar con casas de progreso o viviendas asistidas que aborde de manera transversal nuestro proceso de egreso, no solo lo habitacional. No es nada menor que en el momento de egresar, una de nuestras opciones sea poder contar con una casa de progreso o una vivienda asistida, poder transitar la calma, la autonomía con calma y acompañada, es como nos hubiese gustado que sea. A mí me tocó vivir en un hogar donde solo éramos 10 chicas. En el momento que vivía ahí, no reconocía como los privilegios
que de alguna manera me tocó. Que me preguntaran qué quería comer por mi cumpleaños fue muy lindo. Un regalo y una torta personalizada también. Esto que es tan simple, que puede suceder en otros hogares, muchas veces no pasa en todos los hogares. Solamente al principio de mes se festejan los cumpleaños de los pibes y las pibas que nada, los cumpleaños capaz es el 15 de abril y lo terminan festejando el 1, porque es así como se manejan. Mi egreso no se pensó mucho en conjunto con el hogar, ni con el resto de las personas que trabajan en infancia, las defensorías, el juzgado. Me sentí presionada en que tenía que tener un trabajo estable y que tenía que saber dónde iba a vivir. Aunque después de egresar pude conseguirlo, me sentía todo el tiempo cansada. Aún así, yo contaba con muchas personas que por suerte no me soltaron la mano. Referentes tengo muchas, cada una con sus tiempos y sus formas de estar. Viví un largo tiempo con ellas, en una casa linda, con mascotas. Pude terminar la secundaria, continué terapia, no dejé de lado mi salud en general. Hice cursos que me gustaban gracias a ellas. Todo era nuevo y tenía mucho miedo, pero pude. Tengo amigos y amigas que ya egresaron y viví de cerca sus egresos. La alimentación y la salud no es algo importante para ellos o para ellas, porque no es que no quieran, sino porque son muchas cosas que tienen que atravesar y no tienen este acompañamiento que yo tuve, ¿no? Que es como, no sé, suerte, no sé. El cómo se manejan las instituciones no tendría que depender de dónde está ubicado, y si es del Estado o no, o si es de alguna organización o de alguna congregación religiosa. No tendría que ser así, porque impactan nuestras vidas. Los hogares son nuestra familia, las chicas son nuestras hermanas, pero cuando egresas no siempre se puede volver. Muchas sentimos que ya no hay vuelta atrás luego de ser mayor de edad. A ver. Lo que no sirve, la falta de ingresos económicos, impacta directamente en nuestra continuidad en los estudios, ya que tenemos que salir a trabajar y muchas veces esos trabajos son precarios y mal pagos. La dificultad para mantener el trabajo. Las mujeres tenemos más dificultades para conseguir y las madres adolescentes más aún. Lo que sí sirve es contar con un ingreso estable durante un tiempo. Acá en Argentina, por ejemplo, la ley de egreso propone el acompañamiento a jóvenes sin cuidados parentales a través de un referente y una ayuda económica. Yo soy parte de este programa, que se llama PAE, Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales, que fue impulsado desde Doncel y otras organizaciones, pero además por jóvenes que pasamos por los hogares. Sabemos que es difícil egresar, no queremos que más chicos y chicas la pasen mal. Gracias por escucharme y por brindarme este espacio. Gracias, muchas gracias, Has. Edith, te escuchamos. Gracias por el espacio y quiero agradecer de manera particular a todas las autoridades que están de los distintos organismos aquí presentes. Gracias por su compromiso con la niñez y la juventud. Es un privilegio poder ser la voz de los jóvenes latinoamericanos egresados del sistema de protección y quiero mandar un saludo cordial a todos los bolivianos. Hoy estamos de mes aniversario, estamos cumpliendo 195 años. Y bueno, soy representante de la red de jóvenes Dejando Huellas, Cochabamba, Bolivia, impulsada por la Fundación TIA. También soy miembro activo del comité impulsor de los jóvenes latinoamericanos y soy parte de esta red porque de esa manera puedo ser la voz de muchas personas que no tienen la oportunidad de compartir sus experiencias, vivencias, dificultades y carencias que tuvieron al momento de su egreso, en la etapa de transición. Y lo que me mueve es poder trabajar en pro de los niños para que futuras generaciones tengan mejores oportunidades y condiciones de vida. El año pasado se realizó el 4º Congreso, donde fuimos partícipes varios países de Latinoamérica, y ahí pudimos escuchar, ¿no?, la voz de varios jóvenes que
que trabajaron en grupos focales en los distintos países, ¿no? Acá en Bolivia, bueno, conformamos grupos focales con personas que están en la etapa de pregreso y posegreso, y cada quien hablaba las particularidades, las cuestiones y cómo lo ha llevado el egreso. Y eso fue muy productivo porque de esa manera, ya todo consolidado, pude yo ser la representante y poder hablar en nombre de todos ellos. Y también lo más bonito fue compartir experiencias y vivencias con las distintas personas de los distintos países. De esa manera pude conocer a muchas personas que están muy comprometidos con la causa y que quieren trabajar. Y realmente fueron 3 días, pero 3 días muy arduos, de mucho trabajo y muy productivos. Es por ello que en este momento se está dando a conocer los hallazgos regionales. Y bueno, uno de los 2 hallazgos más importantes que voy a mencionarles a continuación son el apoyo del referente. La importancia de por qué debe existir una persona que te pueda acompañar en la etapa de transición hacia la vida independiente. Muchas veces, muchos adolescentes que están en la etapa de pregreso no cuentan con algún familiar cercano, una persona que les pueda ayudar, a la persona que pueda recurrir al momento del egreso. Y muchas personas también hemos estado 12, 13 años, otros de 11 meses de nacidos han estado dentro del cuidado alternativo prácticamente toda la niñez y la adolescencia. Y también, al momento del egreso, uno se afronta por 2 cambios muy bruscos, ¿no? Uno, que te estás desvinculando de la familia, de las personas a las cuales has conformado vínculos de afecto y de una u otra manera son tu familia. Y también de que te estás topando a una realidad a la que no estabas acostumbrada, porque uno tiene ya que batirse uno mismo, tiene que velar sus recursos, buscar una casa, buscar alguna vivienda, y muchas veces pasa que por el mero hecho de que una persona no tenga un familiar o alguna persona responsable, una persona que pueda velar por seguridad, las personas tienden a vulnerar sus derechos. No les pagan el sueldo que les corresponde y los explotan laboralmente, y suele pasar en muchos casos. En ese sentido, es necesario que existan personas que te puedan acompañar en esa etapa, así como los papás, ¿no? Que desempeñen su rol de papá, de mamá, que siempre estén ahí apoyándote, guiándote, orientándote, para que de esa manera igual uno se pueda sentir seguro y pueda desarrollar sus habilidades, ¿no? Y pueda enfrentar la vida independiente. Y las cosas que no ayudan en la etapa del egreso es que muchas veces en los hogares nos tienen muy en burbujita, ¿no? Que no nos dejan salir, o bien vas al colegio y regresas, o tienen contadas las horas bien cronometradas de que tienes que venir a tal rato y tal, y no hay mucho eso de poder compartir con los demás. Y en ese aspecto no se está desarrollando las habilidades blandas que son necesarias al momento del egreso, ¿no? Para que puedas relacionarte con las demás personas y cuestiones. Otro de las cosas que no ayudan en el egreso es que muchas veces los cambios de personal son muy frecuentes, por el hecho de que el salario es muy, muy poco, y en ese sentido la administración busca personas que no están capacitadas en el ámbito de derechos, que no están capacitadas en el ámbito del cuidado de los niños, y solo vienen a cumplir sus horas de trabajo y bueno, se retiran, solo vienen a cumplir sus horas y a cobrar el sueldo. Y no es porque están de vocación, no es porque quieren trabajar y ayudar a los niños, también por el hecho de que el Estado proporciona pocos ítems que no son suficientes. Entonces las de la administración tienen que ver, ¿no? Qué estrategias, cómo poder llevar, ¿no? Para que todos los niños puedan recibir ese apoyo que necesitan. Otro de las cuestiones que no ayudan es la pérdida de vínculos familiares. Si bien en algunos centros sí se trabaja con la revinculación familiar, para que puedas revincularte con tu familia, puedes ir con tu mamá, papá, pero en muchos casos no se sigue ese proceso, no se sigue ese acompañamiento, y muchas veces se vuelve al círculo de la violencia, se vuelve al círculo del maltrato, y no, entonces se vuelve, ¿no? A ese círculo de donde ha salido, y uno tiende a escaparse, ¿no? Porque no se siente cómodo, está otra vuelta sometido a este tipo de violencia. Y también uno de los puntos que no ayudan es que el tema de la sexualidad no se habla abiertamente. Sabemos que en la etapa de la adolescencia estamos pasando por varios cambios psicológicos, físicos, emocionales, y necesitamos una persona que nos pueda ayudar, que nos pueda aconsejar, que nos pueda orientar y que nos pueda capacitar en los temas de derechos sexuales, derechos reproductivos, para de esa manera evitar los embarazos, que son muy frecuentes cuando uno ingresa de los centros de cuidado alternativo. Y otro de los puntos muy esenciales para enfatizar el escucha y el respeto, el derecho a la participación y a ser escuchados,
muchas veces la opinión rara vez cuenta, porque uno cuando entra a un centro, a un cuidado alternativo, tiene que seguir un parámetro de reglas, ¿no? De reglas, de normas, y rara vez tú puedes decir, bueno, esto no me parece, si lo podemos cambiar con esta situación. Entonces rara vez escuchan tu voz, y es necesario que haya representatividad de los adolescentes y los niños en la participación. También hemos escuchado el año pasado el caso de Mamá Rosa, que un compañero nos compartió, y realmente un caso muy, muy fuerte por la ausencia de las autoridades estatales, ¿no? Él nos comentaba de que él ha vivido en carne propia esta situación, esta vulneración completa de los derechos. Vivían en escasas condiciones, los violaban, los maltrataban, los ultrajaban. Y eso pasa porque el Estado no está monitoreando, no está supervisando para que los adolescentes puedan tener un pleno desarrollo íntegro en los centros de acogida. En los cuidados alternativos. Y también es necesario mencionar que hay diferencias en los dispositivos de cuidado, como ya mencioné. Ejemplos de Andreasos. Perdón, a ver, tenemos algún pequeño problema con el audio, la conexión de Edith. A ver, Edith, ¿podés hablar ahora? Bueno, intentamos una vez más. A ver, ahí volvió, ahí reapareciste. Ay, perdón, sí, la conexión está mal. Y así, también un detalle a enfatizar, esto es la diferencia que existe en los hogares, ¿no? Como ya mencionaron, otros son más abiertos, otros son más cerrados. El caso de Aldea SOS, ¿no? Que tiene un modelo familiar, donde los niños son apoyados y los adolescentes son apoyados hasta los 24 años con apoyo financiero, con acompañamiento, pero son pocos los dispositivos que cuentan con ese acompañamiento. Y un gran porcentaje no cuenta con ningún acompañamiento, ningún apoyo financiero. Yo cuando cumplen los 18 años, entonces se ve cómo voy a enfrentar la vida, qué estrategias, qué alternativas tengo. Entonces ahí está las dificultades y la diferencia que existe en los hogares. Y no debería ser así, porque todos merecemos la misma igualdad de trato y deberían gestionarse nuestras políticas, que sería espectacular que se pueda tener esta modalidad de cuidado familiar como tiene el de ASOS en toda Latinoamérica. Y uno de los puntos también a tratar es el derecho a la identidad. Muchas veces cuando entramos a los dispositivos de cuidado, entramos de los 3, 4 años y tenemos muy borroso cómo ha sido nuestra historia de vida, por qué hemos entrado, quiénes son nuestros papás. Y muchas veces muchas personas se cuestionan, ¿no? ¿Cuál es tu proyecto? ¿A qué estás apuntando? No, lo que quiero es conocer a mis papás. Y es necesario que tengamos el acceso a la información para que de esa manera uno ya pueda proyectar lo que quiere con su vida, ¿no? Porque la primera pregunta para realizar o apuntar a lo que uno quiere llegar a ser o cómo sueña ser grande, está la primera pregunta: ¿quién soy yo? Conocer su origen, conocer su identidad, conocer su cultura. Y también uno de los puntos muy relevantes que se realizó en ese hallazgo es que muchas veces, por el mero hecho de ser una persona que está en un cuidado alternativo, tienden a etiquetar, ¿no? La fulanita de tantos y otras personas. Para ser aceptados, entonces tiene que mentir, ¿no? Dice que no es un hogar, que es tía y que cuestiones. Entonces ahí llamamos a la concientización, a la empatía y al respeto. Porque todos somos iguales, no por el hecho de que estamos en un centro de cuidado alternativo tenemos menos capacidades intelectuales, menos habilidades sociales. Bueno, y es eso, ¿no? Llamar a la concientización de todas las personas. Y también derecho a la autonomía. Es necesario que tengamos una autonomía progresiva. No es que nos digan de golpe, y es como un valera que ya, bueno, cumples 18, te vas. No, sino que haya talleres que te ayuden para tu formación a la vida independiente, de cómo cómo administrar tus finanzas, qué tipo de trabajo hay, cuánto es el salario mínimo nacional, cuál es el pago de servicios básicos, para que de esta manera no puedan vulnerar tus derechos. Tus derechos, y tú digas, bueno, un alto, ¿no? Esto no es así, y reclamar, ¿no? Los derechos que te corresponden. Y el derecho a la educación,
Mencionan que estamos en una era de la tecnología, donde es el boom de la era digital, todos estamos metidos, sumergidos en las redes sociales. Muchas veces ahí se ve la carencia de los hogares donde no cuentan con computadoras, no cuentan con dispositivos electrónicos, y en esa pandemia hemos tenido que recurrir a las plataformas digitales, y muchos han tenido que abandonar el estudio porque no tenían acceso a estos dispositivos electrónicos, ¿no? Y la pandemia ha dejado en evidencia que la conectividad es un derecho. Y un poquito para explicar el contexto coyuntural que estamos viviendo acá en Bolivia, se ha clausurado el año escolar porque en muchos lugares no hay cobertura de señal, no hay cobertura de internet. Entonces es necesario que en todos los países latinoamericanos se trabaje en la amplitud de la conexión para que no ocurra, digamos, el hecho de que en Bolivia se cerró la clausura, se clausuró el año escolar, no ocurra en otros países, ¿no?, de Latinoamérica. Y bueno, gracias por el espacio nuevamente. Bueno, gracias, Edith. Muy elocuente, sobre todo en esta articulación respecto de la situación que estamos viviendo en la pandemia y los hallazgos del estudio. Vamos a pasar a las recomendaciones que las va a presentar Dana Borsese, la directora ejecutiva de Doncel, socióloga. Dana, te escuchamos. Bueno, buenos días a todos, a todas. Una alegría participar de este espacio después de las presentaciones, de las grandes presentaciones de todas las compañeras que me precedieron y que dieron cuenta de este cúmulo de hallazgos, de evidencias, de testimonios, que dan pie a lo que ahora vamos a presentar como las principales recomendaciones que queremos compartir y dirigir fundamentalmente a quienes están a cargo de las políticas públicas de los gobiernos de la región en sus distintos niveles, pero también están orientadas a organismos de derechos humanos que pueden aportar al cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por eso celebramos que Luis Pedernera esté aquí participando en nombre del comité, y todas las representaciones de UNICEF, de los distintos países de la región que están participando. Antes de adentrarme en las recomendaciones o lineamientos, quisiera también reiterar que estas fueron formuladas en el contexto pre-pandemia. Como decíamos al inicio, esta investigación tuvo lugar en el 2019. Esto no les quita vigencia, por el contrario, en la gestión de la crisis por la pandemia en todos los países de la región, los estados tuvieron y siguen teniendo un rol clave en las políticas de cuidado, y en ese sentido, esta investigación es un llamamiento a encarar las profundas transformaciones que el sistema de cuidados alternativos requiere, y que la pandemia recrudeció y puso aún más en crisis y en agenda. Es importante también tener en cuenta a la hora de presentar estas recomendaciones finales, que al indagar en esta investigación, en las políticas de acompañamiento de las transiciones existentes en los distintos países, como salida del cuidado, nos adentramos a ver, como decía Carla, con un prisma privilegiado, los problemas del cuidado. Por eso estas recomendaciones interpelan al cuidado alternativo en el marco de un sistema de protección integral que engloba todas las acciones que los estados deben realizar para, ante todo, garantizar derechos. Entonces, voy a avanzar con comentar las recomendaciones. En primer lugar, a las vistas de que en la región predomina el cuidado residencial como modalidad casi exclusiva, de las insuficientes y fragmentarias acciones de fortalecimiento familiar para evitar separaciones, y que las mismas tienen como causal principal las condiciones de pobreza, de los plazos incumplidos de permanencia, prolongados, no provisionales. Una primera cuestión que queremos destacar es que es prioritario decir que hay que avanzar en lo que ya establecieron las directrices sobre modalidades de cuidado alternativo en el año 2009, en relación a los principios de necesidad e idoneidad. Es necesario prevenir la separación y desarrollar acciones de fortalecimiento de las familias, también desarrollar políticas que favorezcan la reintegración familiar o otras opciones familiares, como decían
las expositoras, que prioricen los entornos familiares y comunitarios. Y realizar una transición gradual de estos sistemas exclusivamente residenciales hacia esquemas familiares, ampliando las ofertas, donde la opción del acogimiento institucional no sea el único. La segunda cuestión a destacar tiene que ver, y se desprende de lo que también se estuvo mencionando fuertemente en relación a la heterogeneidad de la calidad del cuidado, que se traduce básicamente en desigualdades en el ejercicio de derechos. Lo decían Jazmín y Edith reiteradamente, ¿no? Como no es lo mismo lo que me pasó a mí y lo que testimonian otros. Estas desigualdades se ven en cuestiones de infraestructura y de espacios de los dispositivos de cuidado institucional, pero sobre todo se ven en las prácticas de cuidado que vulneran derechos, también derechos que fueron mencionando, a la educación, a la identidad, al ocio, al buen trato, a la autonomía progresiva, a la escucha. Nos preocupa, a partir de lo que surgió en esta investigación, la situación del cuidado alternativo en la región, y por eso creemos urgente garantizar estándares de calidad del cuidado alternativo en todos los entornos de acogimiento, y esto requiere supervisión y monitoreo de parte de los estados, de manera permanente, de manera activa. Bueno, un punto que también marcó al inicio Luis como una prioridad y una recomendación que tiene el comité hacia los estados. Pasamos a la siguiente diapositiva para hablar de otras recomendaciones que tienen que ver, bueno, con una dimensión clave del ejercicio de derechos, que es la participación. También estuvo muy presente a lo largo de todas las presentaciones. La opinión de los niños debe ser tenida en cuenta antes de cualquier medida que tome el Estado sobre sus vidas, pero también tiene que ser tenida en cuenta también en el plan de cuidados, en la vida cotidiana de los dispositivos y también en el diseño e implementación de las políticas públicas. Bueno, todas las instancias de esta investigación en la que escuchamos la voz de los jóvenes, también lo que han dicho Jazmín y Edith, dan cuenta de que si no se escucha lo que tienen para decir y decidir sobre sus propias vidas, se vulneran sus derechos en el presente, y también se diseñan políticas y respuestas que no son acordes a las necesidades de niños, niñas y adolescentes. Es clave que un sistema que cuida conozca qué es lo más valorado por los niños, niñas y adolescentes, con lo cual cualquier reforma del sistema de cuidados alternativos tiene ante todo que incluir su participación, su voz, su escucha, y además generar seguimiento e información, ¿no? La producción de datos que también mencionaba Luis al inicio, y contar con sistemas de registros de información inteligente en relación a las trayectorias de los niños, niñas y adolescentes. Pasamos a la siguiente. Filmina. Bueno, Florencia presentó el hallazgo acerca de esta percepción de que no hay sistema de protección, y queremos poner en relieve que es primordial dar centralidad a estos sistemas, ¿no? Para que todos los niños puedan ejercer sus derechos, y es prioritario para eso jerarquizarlos y fortalecerlos. La función de ahora en contexto de pandemia, la ineludible corresponsabilidad, el rol de en el cuidado, las escuelas, las organizaciones comunitarias, son todos factores de protección que tienen que estar involucrados en el cuidado. Entonces no puede quedar la responsabilidad del cuidado alternativo solamente en los dispositivos de cuidado institucional, sino que tenemos que tener una mirada ampliatoria del sistema de protección de derechos, y todos tienen que tener un rol activo en el cuidado. Y también en el diseño y planificación de esfuerzos tendientes a la desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes. Bueno, finalmente el último punto de las recomendaciones refiere a la continuidad de la protección del Estado. Si bien el cuidado alternativo y el egreso han cobrado relevancia en las agendas públicas en los últimos años, la continuidad del cuidado, más allá de los 18 años, esto que aparece todo el tiempo en el discurso de la mayoría de edad, aún es una deuda de los estados para garantizarlo. Bueno, en Argentina, como se dijo, la ley 27.364 es pionera, en tanto equipara la responsabilidad del Estado a la de las familias, dando continuidad al cuidado hasta que cada joven
se sienta listo o lista. Y en relación a las políticas de acompañamiento, a las transiciones, algo que esta investigación permitió poner de relieve es que estas políticas deben ser diseñadas desde una perspectiva de derechos y teniendo en cuenta la diversidad de trayectorias. No se pueden limitar los accesos a estas políticas o los ingresos de los jóvenes, o sea, ser parte de estas políticas no puede estar acotado a una cuestión de mérito, de ser un buen egresado, esto que decía Jazmín, de sentir la presión de todo lo que hay que lograr para poder ingresar a una política que debe estar considerada y diseñada como un derecho, ni a los motivos de egreso, como decía también Florencia, que reglamentaciones que restringen el ingreso a una política pública en función de la causa de egreso, y tampoco debieran estar asociadas a condicionalidades para ser parte. Eso por un lado, y tampoco se puede reducir el acompañamiento a las transiciones a acciones exclusivamente, como lo que hemos visto en toda la región, que principalmente se le da prioridad a la capacitación laboral, ¿no? Entonces, estas políticas de acompañamiento no pueden estar reducidas ni a eso, ni tampoco a lo que decía Jazmín, al otorgamiento de una vivienda, sino que tienen que tener una perspectiva mucho más integral. La vivienda, la educación y el trabajo son temas prioritarios para adolescentes y jóvenes, eso ha aparecido permanentemente, pero también ha aparecido que la exclusiva y excesiva atención a estas tres variables limita la atención a otras que para ellos son las más valoradas en el acompañamiento, entre ellas el apoyo emocional y familiar, que también surgió con mucha fuerza de los testimonios de las compañeras, la escucha y el respeto a las propias elecciones, bueno, y el ingreso también a espacios de vivienda también resulta muy valorado. Bueno, como para finalizar, esperamos que estos hallazgos, estas reflexiones, sirvan para contribuir a la transformación de los sistemas de cuidados alternativos en clave de derechos y desde un enfoque transicional, desde un formato basado en lo exclusivamente residencial hacia un cuidado con base comunitaria y de tipo familiar. La investigación nos aportó un diagnóstico claro que creemos que ha quedado bastante elocuentemente presentado hoy. La pandemia puso el cuidado alternativo en la agenda de manera urgente e inexorable en todos los países de la región, y debe ser un tema que esté en las agendas públicas como prioridad si queremos ser sociedades que estemos orgullosas del modo en que cuidamos a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de nuestros países. Así que bueno, gracias. Gracias Dana por tu mensaje y la claridad de las recomendaciones. Vamos a entrar en el final de este espacio de hoy y para ello me gustaría compartir el cierre junto con Laura, que Laura Trejo es egresada de un hogar en México y trabajadora de Pro Niños de la Calle ahora, que es otra institución que también alberga niños, niñas y adolescentes. Así que, Laura, ¿estás ahí? Parte del Comité Joven de la Red Latinoamericana. Te escuchamos. Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Pues otra vez me presento. Soy Laura Trejo, soy egresada de Étnica y ahora pues trabajo en Fundación Pro Niños de la Calle. Yo vengo hoy en voz y representación de todos los egresados que conformamos la Red Latinoamericana, en la cual hemos formado un grupo en donde le hemos puesto todo el corazón, todo el empeño y toda la dedicación para que esto salga adelante, porque estamos exigiendo a los gobiernos de cada país que se verifique cada uno de los centros de acogida donde se encuentren los preegresados y los egresados, que en verdad cuenten con las condiciones adecuadas para que todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes tengan una mejor calidad de vida. Que cuenten con el personal capacitado para que se pueda atender la problemática de la pandemia COVID, que ahora se está viviendo a nivel mundial, en donde
se está viviendo un cambio muy notorio en carencia económica, en carencias de lugares para atender salud. Es por eso mismo que queremos que se nos respeten los derechos que tenemos, igual que toda la sociedad, que no se nos discrimine, que se nos atiendan de la misma manera que atienden a la sociedad que nos rodea, que se nos brinde ese apoyo que necesitamos para salir adelante a la vida adulta, que no tengamos que salir a las calles con el miedo de ser señalados, porque tenemos derecho a la educación, a una vivienda y a una vida totalmente digna. Es por eso que ahora hemos formado un grupo llamado Jóvenes Latinos, en donde en cada reunión exponemos y hablamos de cómo nos sentimos y pedimos a las autoridades correspondientes cumplan las peticiones que hemos hecho, ya que nos prometen cambios y no se han visualizado de tal manera. Ahora bien, cabe mencionar que hace falta recursos en las instituciones y que la población pues obviamente va creciendo y por obvias razones pues las necesidades también crecen, ¿no? Entonces, pues ya no se alcanzan a cubrir las necesidades adecuadamente porque pues nos faltan herramientas, porque los chicos quieren realizar sus tareas, sus trabajos, al mismo tiempo que también les interesa la investigación de la pandemia que se está viviendo. Pero para eso, pues nos faltan, como lo había mencionado mi compañera Edith, nos faltan recursos, nos faltan computadoras, nos faltan servicios, ¿no? Porque ahora con esto, pues tenemos que vivir nuestra sana distancia y no se tiene la economía necesaria para que se pueda llevar a cabo esta necesidad. Es por eso que no queremos ser ignorados, queremos que nos volteen a ver, queremos que nos valoren igual que valoran a toda la sociedad. Somos egresados, sí, pero no por eso no tenemos sueños. También tenemos sueños, tenemos metas que cumplir. Porque queremos cumplir y no queremos que nos cierren las puertas. Tampoco queremos que nos dejen en el olvido. Porque a pesar de todo, a pesar de que estamos separados todos y cada uno de los chicos egresados de cada institución, estamos separados por kilómetros de tierras, por kilómetros y kilómetros y kilómetros. Pero tenemos algo, que tenemos un mismo objetivo, y ese objetivo se está buscando, el ser escuchados formando un solo corazón, que se llama Red Latinoamericana de Egresados de Protección. Y yo solo les pido que esto que les estoy mencionando no se quede en palabras, que en verdad lo chequen, en verdad nos escuchen y en verdad nos apoyen. Porque queremos que también nuestra voz y nuestra personalidad sobresalga igual que todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Laura. Un placer escucharte. Gracias. Bueno, vamos a dar cierre entonces a esta actividad de hoy, a este momento importante en donde vemos cómo se potencian los mensajes de los jóvenes con los mensajes de los técnicos, de los académicos, de los políticos, y en ese punto entonces es donde de alguna manera me parece que no queda más que tomar acción. Y voy a decir, quizás repitiéndome, dos cosas que me parecen claves en lo que escuchamos hoy. La primera es que esta investigación, que es pionera en la región, tomando este tema en particular, el de las transiciones, que era un tema que hace 10 años no existía como tal, nos puso en tensión que el sistema de protección no termina con la mayoría de edad. Eso que hoy parece evidente, no lo era, y de alguna manera esta investigación muestra cómo esa continuidad entre el cuidado, el egreso, la transición, el acceso a la vida adulta, son parte de un mismo tema de protección en el que debe centrarse la política. Por ello, a mí me gusta decir que un mal cuidado nunca puede devenir en un buen egreso. En ese sentido, insistir en que se debe reestructurar el financiamiento que los estados otorgan a los sistemas de cuidados alternativos
para pensar un nuevo modo de utilizar esos fondos de manera más eficaz. Hoy no sabemos, solo saben los jóvenes, los niños y niñas a quienes les son preguntados cuán eficaz es el sistema de cuidados, es decir, cuál es la pregunta que de alguna manera deberíamos hacer cada vez que se toque este tema, es cuán cuidado se ha sentido aquel niño o aquel niña viendo hacia atrás su historia de cuidado para evaluar al Estado. Esto no sucede, está sucediendo recién ahora cuando estos jóvenes adultos empiezan a mostrar de qué manera evalúan el cuidado que han vivido. Efectivamente lo evalúan de modo fragmentado, y por último, ya pensando más en cómo lo han visto los mismos funcionarios, la responsabilidad parental del Estado sigue recayendo en los sistemas de protección infantil. Y esto constituye una limitación muy grande, en tanto se excluye la educación, la vivienda, la salud, y pareciera que los únicos responsables del cuidado de los niños, niñas y adolescentes separados de su medio familiar son los sistemas de protección infantil, cuando esto no es así. Por tanto, tenemos orientaciones, tenemos protagonismo, tenemos la palabra de los y las jóvenes, nos queda simplemente actuar y seguir adelante en esta transformación. Les agradezco de corazón a todos y a todas. Tienen a disposición todo el material del Congreso, la filmación, pero también los informes regionales, los informes país en nuestras páginas web y nuestros contactos, y por supuesto nos estamos viendo muy pronto. Gracias de nuevo por acompañarnos.